Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ahora toca el tema de el sudeste asiático y los pequeños tigres de Asia. Tailandia, empecemos con el país tailandés. Tailandia es una monarquía constitucional que con su rey, quien cumplió 50 años de reinado en 1997, se convirtió de esta manera en el monarca con el más largo reinado en la historia de Tailandia y jefe de estado con más largo tiempo en el cargo del mundo. Tailandia es el único país en Asia, junto con Japón, que nunca fue colonizado o invadido por las potencias occidentales que dominaron esta región desde la mitad del siglo XVI hasta años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los mayores exportadores mundiales de arroz, además exporta caucho y tapioca, obtenido de la mandioca. Tiene también recursos forestales, productos mineros como piedras preciosas y estaño. Entre un 15% de su población es de la etnia china económicamente, la más acomodada del país, pero la etnia china se ha asimilado muy bien a la vida y sociedad tailandesa, adoptando nombres tailandeses, siendo difícil distinguirlos de la mayoría de la población, que es de raza tailandesa. Los militares tienen influencia que se extienden al plano económico, pues la Fuerza Armada, como institución, tiene varias empresas propias. En todo caso, Tailandia parecía, al menos desde la época del 80, un país con gobierno inestable. Su desarrollo económico es que la industrialización de Tailandia, perdón, empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta era un país en el que eminentemente agrícola, cuya mayor exportación la constituía el arroz, seguido de la teca y el estaño. En el año de 1948, el gobierno militar de entonces emprendió una política nacionalista de industrialización. Hasta 1957, este nuevo gobierno nacionalista impulsó la industrialización del país mediante el accionar de empresas del Estado, obligando a empresas extranjeras a asociarse en joint ventures con las empresas públicas. Hubo corrupción en las numerosas empresas públicas establecidas y las restricciones al capital extranjero crearon influencia en la actividad económica del país. Este nuevo gobierno se concentró en la creación de una infraestructura económica que era proporcional a la inversión privada en 1959. Aquí se crea el Board of Invest, agencia de inversiones. En 1960 se da una ley de promoción industrial y en 1962 se flexibilizan las restricciones a la inversión extranjera, que aquí comienza a participar en la creación de una industria dedicada mayormente a producir para el mercado interno. Hasta mediados de 1970, la tailandesa era una economía con altos aranceles y así con un mercado interno protegido. Las empresas extranjeras se dedicaban a producir para este mercado. La economía creció, pero mientras tanto la moneda se revalúa y esto perjudica las exportaciones agrícolas. Su política de promoción de exportaciones, a nivel general, la moneda se mantiene competitiva a través de una baja inflación para favorecer las exportaciones que de 1983 a 1991 la moneda se devaluó un 30% en términos reales. Para favorecer este tipo de exportaciones de manufactura, se acogió la inversión extranjera, eliminando totalmente todas las trabas y admitiendo el 100% de la propiedad de una empresa capital extranjera, que se exportaba 100% de su producción. Se rebajaron los aranceles a los insumos utilizados en las industrias de exportación. Esto es más, la inversión extranjera aumentó las exportaciones, especialmente las manufactureras. Tailandia supo atraer mucha inversión extranjera en el año de 1985, como países con Japón, que enfrentaron la devaluación de su moneda. Gracias a esta inversión se aceleró la industrialización y las exportaciones. Tailandia ha sido muy exitosa y en diversificar sus exportaciones agrícolas. La agricultura tailandesa es en su mayoría
pequeño. La agricultura tailandesa en su mayoría son pequeños agricultores independientes que han sabido aprovechar las oportunidades del mercado externo para aumentar su producción y sus exportaciones. Pasamos con Malasia. Malasia es una monarquía constitucional en el que el monarca fue elegido entre los 9 tradicionales estados de la antigua península malaya. En total son 13 estados, más los territorios federales de Koloa, Lumpur y Labuan. Los 9 soberanos de cada estado, llamados sultanes, son elegidos respectivamente cada 5 años. Malasia es una monarquía. En 1957, Malasia obtuvo su independencia de Inglaterra. Antes del término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, había una guerrilla comunista que obligó la imposición de una ley marcial en 1948. La guerrilla fue finalmente derrotada a fines de los años 50 y en 1963 Malasia forma con Singapur la Federación Malaya, pero esta es disuelta años después, en 1965, por problemas de la mayoritaria etnia malaya con la minoría china. Aquí fue un país rico con recursos naturales, especialmente forestales, madera, caucho, aceite de palma, mineros, estaños y de manera notable petróleo. Tiene una diversidad étnica, la mayoría malaya era más pobre al comienzo de la independencia que la minoría china más acomodada, que precisamente este es el mejoramiento de la situación económica de la mayoría malaya va a ser un objetivo de los gobiernos después. Y en su plano económico, pues fue que en febrero de 1971 se cambia la constitución del país para ayudar a los malayos a salir de su situación de desventaja económica frente a los otros grupos étnicos. Su desarrollo económico, Malasia comenzó su desarrollo como nación independiente con una ley de industrias pioneras en 1958 que buscaba industrialización orientada a la sustitución de exportaciones. El plan económico de 5 años se da el periodo de 1677 hasta el año de 1970 y se promulgó la ley de promociones e inversiones para atraer inversiones que se dirigían a la industria. Este segundo y tercer plan económico, a partir de 1971, se busca establecimiento de las industrias que atraigan la inversión en la electrónica. El énfasis de la exportación de productos manufactureros, bueno, aquí los precios de las manufacturas primas, de las cuales Malasia dependía de su mayor fuente de ingresos, se decaen estas, y además de la dependencia de insumos importados para las industrias intensivas en capital. Muestra que mostró las siguientes características. Estas exportaciones de productos de electrónica son dependientes de los insumos extranjeros. Estos menores ingresos provocaron que las exportaciones de materias primas hacen que el monto de inversión baje y esta a la vez el déficit fiscal aumente, provocando el déficit de la balanza en cuenta corriente. Y este quinto plan, bueno, y también el quinto plan quinquenal de 1986 al año 1990 trató de resolver problemas. Esto se elabora la industria Master Plan, a partir del cual ocurre una racionalización en el número de empresas públicas y se busca diversificar y mejorar la estructura de las exportaciones. Así que en este año de 1986 se da la ley de promoción de inversiones que liberaliza áreas para la inversión extranjera y permite un aumento de capital extranjero en las empresas. Como resultado, la economía de Malasia crece, aumenta la inversión y las exportaciones, ya que en el año 1987 se da el cambio en la estructura de la economía. Ese año, la participación de la industria supera la agricultura en el PIB, en el Producto Interno Bruto. El plan de 1991 a 1996 contempló un mejoramiento de infraestructura en los transportes y comunicaciones gracias a la promoción de la industria manufacturera y eso a través del establecimiento de los eslabones industriales, integrando más la economía interna.
Indonesia es uno de los países, bueno, pasamos con Indonesia, perdón. Indonesia es uno de los países más grandes de Asia en población y tamaño territorial, con muchos recursos naturales. Posee abundantes recursos naturales como los forestales, mineros, sobre todo petróleo y gas. Indonesia fue un país joven, surgió en la vida independiente en agosto de 1945, después de 4 años de dominio japonés y antes de eso de casi 300 años de dominio holandés. Durante su gobierno, la economía enfrentó muchos problemas con altas tasas, perdón, de inflación y el ambiente político que se complicó por las demandas de autonomía de algunas provincias. En 1967, el general Suharto toma, Suharto toma el poder, ejerciendo la presidencia por varios periodos. El año 1967 al 1974, el primer plan de desarrollo de 1979 a 1973 buscó la autosuficiencia de alimentos con el desarrollo de la infraestructura agraria, el mejoramiento de semillas, la revolución verde, el desarrollo de la agroindustria. Indonesia desarrolló muchos campos aumentando su producción agrícola. Como un ejemplo, en 1968 produjo casi casi la cantidad de 17.15 millones de toneladas de arroz en el año de 1990, más de 45.71 de toneladas, millones de toneladas. El maíz pasó de 3.16 millones de toneladas, creció a 6.2 millones de toneladas en ese mismo periodo, habiendo alcanzando una autosuficiencia alimentaria. Aquí empezamos con la época del boom del petróleo, 1974-1981. Este que fue que el incremento en los precios del petróleo en las alzas de 1973, 74, en el 79 y 89, las exportaciones pasaron de 3.200 millones de dólares en 1973 a 7.426 millones en 1974 y de 13.660 millones en 1979 a 25.75 millones de dólares en 1982. El Estado invirtió mucho dinero en infraestructura y en el establecimiento de empresas públicas. Cambios a mediados de los 80, el gobierno indonesio entonces se ve obligado a tomar medidas para corregir los problemas derivados por el menor ingreso de divisas. Esto sucedió porque las exportaciones, que eran en su mayor parte materias primas, bajaron de precio. Filipinas, un típico país latinoamericano en Asia. De todos los de Asia, fue un país en muchos aspectos diferentes a los demás. Primero porque es el único país en que esta región fue colonia de España durante más de 3 siglos, o sea, 3 años, 300 años, de 1565 a 1898. Luego estuvo bajo la tutela de Estados Unidos hasta el año 1941 y de ahí fue ocupado por Japón en 1941-1945. Filipinas confronta grandes problemas sociales similares a los países latinoamericanos, tales como la desigualdad, distribución de la riqueza, resultado de la gran pobreza en el campo. Gracias a esto que la dominación española impulsó la economía colonial de Filipinas, el cultivo de productos de exportación como el tabaco, café y azúcar, y en grandes plantaciones manejadas por los españoles. Y de aquí evolucionó económicamente de un país que cuando Filipinas asumió su independencia en 1946 era un país cuya economía dependía de algunos productos primarios para estimular la industrialización del país y como una forma de ayuda económica, Estados Unidos firmó con Filipinas un acuerdo económico complementario que duró hasta 1974. Bueno, aquí mi opinión, bueno, yo diría que estos tres países, o el sudeste de Asia, más que nada, quisieron invertir en la industrialización, pero no se pudo porque
no tenían como tal los recursos económicos porque literal solamente dependían de las materias primas, del campo o de la agricultura. Entonces, lo que hacían era que ellos tenían una tasa altísima de aranceles, ¿cómo se llama?, de impuestos, pero esta tasa lo que influyó es que su misma importación, su misma producto, decayera, o sea, completamente sus precios completamente fueran para abajo, porque no había como tal capital extranjero. No dejaban que sus fronteras se abrieran y eso causó un poquito de déficit de crecimiento económico hacia Malasia, Indonesia, y Tailandia, ¿no? Que nada, dos países no fueron como colonizados en los siglos XVI, pero desafortunadamente no fueron como tal potencias, o sea, eran exportadores de materias primas, pero en sí la industria no se formalizó como tal, no se llevó a cabo un capital completamente fijo en el cual se podría invertir de puras, aparte de materias primas, y eso causó que muchos capitales extranjeros llegaran y completamente que tuvieran acceso a su producción y que tuvieran acceso a, ahora sí que, a vender. Indonesia pues fue un colonizado por ahora sí que por la potencia occidental de Holanda, pero porque también era un país muy rico, tanto en especias, tanto muchas cosas en las que favoreció tanto a las potencias y que ese mismo fue que empezara como que a formar políticas en las que ya no quisieran estar dominados por potencias, pero todo como fue lo mismo. También había crisis, había alzas de petróleo, había otras completamente, eh, no había una infraestructura estable como tal. Y Filipinas completamente un país colonizado, en un país que fue maltratado, desbaratado, en el que nomás plantaban, recogían sus materias primas y completamente un país que sí evolucionó gracias a las materias primas que dejaron los colonizadores, pero también no dejaron que tuviera industrialización como las grandes potencias, que tuvieran un poquito de más de capital, un poquito capital social, un poquito más de capital que pudieran estar con potencia. Y bueno, esto sería todo de mi parte y aquí se termina. Gracias.